vamos a estar hablando de los 7 beneficios del arrepentimiento y vamos a estar hablando pues de lo que representa, de lo que significa el arrepentimiento, cómo nos beneficia, ¿sí? El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Sí? Dice la palabra en griego, dice SHV, shub, en griego dice que arrepentimiento significa volver o volverse, retornar de un mal camino pecaminoso y dañino para nosotros, ¿sí? Eso es arrepentimiento, ¿sí? Dice volver o volverse, retornar de un mal camino pecaminoso y dañino para nosotros. Esto aplica para la humanidad, ¿sí? Es cambiar de parecer, cambiar tu actitud, cambiar de parecer y conducirte y volverte a los caminos buenos diseñados por Dios desde antes de la fundación del mundo. En griego, ya hablamos lo que significa arrepentimiento, ¿sí? En griego, es volver, es volverse, retornar de un mal camino pecaminoso y dañino para nosotros, ¿sí? Es regresarnos de ese camino de muerte, amén. Es regresarnos de ese camino de tormento. Es volver al camino de la paz, al camino de la vida en abundancia, al camino de la seguridad, al camino de la esperanza y al camino del gozo, ¿sí? Tengamos o no tengamos, tenemos la riqueza más grande que es el gozo de que Dios está con nosotros, ¿sí? Eso significa arrepentimiento en griego, ¿sí? Ahora vamos a ver en hebreo, dice que es nahan, se dice que es nahan, esa palabra. Significa sentir pesar, estar de duelo, arrepentirse. En Éxodo 13:17 dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se devuelva a Egipto, ¿sí? O sea, el Señor le dice a su pueblo cuando lo saca de Egipto porque estaban en inminente peligro de muerte, lo saca a la tierra prometida de Israel, pero había un camino donde también se llegaba a Israel, donde se estaba dando una guerra terrible con las pandillas de aquella época llamadas los filisteos, ¿sí? Siempre buscaban a la gente buena y a la gente del pueblo del Señor para hacerles daño, ¿sí? Entonces, él dice que el Señor Jesús les llevó por el camino de la salvación, para salvarlos de la muerte allí, ¿sí? El camino donde Él los salva, amén. Porque Dios no solamente nos va a salvar cuando nosotros dejemos esta carne, para darnos vida eterna. Mientras estemos aquí, el Señor nos va a conducir y nos va a direccionar para salvarnos de la maldad de otros. Amén. Él y su ejército de ángeles que son reales. Entonces, fíjense que también significa, esta palabra en hebreo, significa liberarse, significa consolarse y librarse de los enemigos, que Dios nos libra de los enemigos. Una vez que nosotros nos arrepentimos, que nosotros, como acá lo dice en hebreo, nosotros sentimos ese dolor de despreciar el camino de Dios, la dirección de ese Padre amable, de ese Padre que nos creó y que desea lo mejor para nosotros, sentir en nuestro corazón, oh Señor, de verdad que me arrepiento de corazón y necesito de tu consuelo y necesito que tú me libertes y que tú me sanes, ¿sí? Porque hay enemigos visibles y hay enemigos invisibles. Espiritualmente se habla de los enemigos invisibles que hablan a nuestra mente, que atacan, que roban la paz, amén, que encarcelan a las personas para robarle ¿qué? Robarle su gozo, robarle su libertad, amén, para atentar contra su sistema central nervioso a través de los pensamientos, robándoles el descanso, aún robándoles el disfrute de comer, de disfrutar los alimentos. Amén. Esos son los peores enemigos, ¿sabe? Esos. ¿Por qué? Porque esos van con la persona donde quiera que vayan, ¿sí? Los enemigos espirituales. Pero Dios es espíritu
y Dios maneja todo ese asunto y Dios lleva todo ese asunto cautivo. O sea, Él le pone las esposas a esos verdugos espirituales, los aparta de nosotros en el mismo momento que nosotros procedemos por nuestra propia voluntad, arrepentirnos delante de Él y volver a Dios, devolvernos de ese camino de maldad y pecaminoso que hemos escogido. Amén. Camino de engaño, camino de mentira, camino de maldad, camino de dolor, camino de opresión, devolvernos de allí, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Somos su pertenencia. La raza humana fue creada para adorar al Señor, para obedecerle al Señor y seguir al Señor. Amén. Es lo que eso es lo que nos va a garantizar a nosotros, pues, la prosperidad. Es lo que nos va a garantizar la paz. Una persona sin paz no puede prosperar porque sus pensamientos están cautivos por esos enemigos espirituales que no le van a dejar seguir adelante. Amén. ¿Sí? Amén. Miren que Satanás fue a robar, a matar y a destruir. ¿Qué mata? Bueno, primero los sueños de una persona, mata las finanzas, mata las buenas relaciones familiares, mata los sentimientos, mata todo lo bueno, todo lo que de Dios hay en nosotros. Él fue a querer robárselo, pero a nosotros no nos va a robar nada. ¿Saben por qué? Porque estamos blindados por la sangre de Cristo. Invitamos al Todopoderoso a nuestras vidas y Él es el mayor. Él lo venció ya en la cruz del Calvario y Él no tiene poder en contra de un hijo de Dios. Así que estamos blindados por Dios a través de ¿qué? De la sangre de Cristo que está vigente, ese poder de sangre en la cruz. Amén. Entonces, fíjense que en el Salmo 32, del versículo 1 al 2, dice lo siguiente. Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sí? Somos dichosos. Cuando usted examina la palabra dichoso, es como una persona que vive permanentemente feliz. No depende de lo que tiene, no depende de lo que haga, no depende de lo que le den. Depende de que es un gozo sobrenatural, una felicidad sobrenatural que viene de Dios para nosotros. Amén. Es una gracia sobrenatural de Dios. Amén. Entonces dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. Cuando habla de transgresiones, habla dichoso aquel a quien se le perdona infringir la ley de Dios. ¿Sí? Amén. Porque el reino de Dios es un gobierno espiritual donde Dios es un rey que está gobernando la vida de todos nosotros, los que hemos escogido entrar al reino a través del arrepentimiento, a través de la sangre de Cristo, de su sacrificio, amén, a través también de la fe de cada uno de nosotros, porque esto es por fe, amén. 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 Entonces amén. Dice, yo en esta noche he escogido 3 personajes, pero no me va a dar tiempo exponerlos a los 3, que ellos cometieron transgresión de la ley de Dios, ¿sí? Y también ellos pues cometieron pecados, pero le fueron borrados. Amén. Le fueron borrados y Dios hizo de estas personas unos grandes héroes, unos grandes hombres. Y uno de ellos es David, ¿sí? El rey David. El rey David fue perdonado, se le perdonaron todos sus errores. Ellos, aún cometiendo en momentos determinados grandes faltas ante Dios, Dios los usó de manera muy especial y grandiosa, tanto así que durante miles de años están allí en la escritura como hombres de ejemplo. Amén. Entonces, el rey David, esta historia para los que llevan nota está en 2 de Samuel, en el capítulo 17. Él fue el menor de 8 hermanos. Era músico, compositor y escribió muchos de los salmos de la Biblia, el rey David. En 1 de Samuel 17 se dice que su victoria sobre Goliat, cuando acuérdense que él enfrentó a un gigante
y lanzó una piedra que fue dirigida por el poder de Dios, porque era un hombre de gran fe, y con esa piedra que entró a la cabeza de David, de Goliat, Goliat fue derribado. Amén. Y ganó, así se ganó la guerra. Y así salvó Dios a su pueblo de Israel a través de este gran hombre valiente, ¿no? Dicen que su victoria sobre Goliat el gigante, él era del ejército de los filisteos, amén. Ahí David mostró gran valentía y confió en la protección de Dios. Esto provocó una gran envidia sobre el rey de ese momento, que era Saúl, ¿sí? Eso provocó una gran envidia. ¿Por qué? Porque David se hizo una persona de renombre, una persona de fama, una persona de respeto, una persona que se atrevió en la fe de Dios a destruir a sus enemigos, a los enemigos del pueblo de Israel, a los enemigos del pueblo de Dios, ¿sí? Amén. Saúl gobernaba en ese tiempo y él tuvo que huir. Fíjense que David tuvo que huir. Él tuvo que huir de esos enemigos. Él tuvo que huir de todo de todo el régimen y de todo el gobierno de Saúl en ese tiempo, ¿sí? Porque fue perseguido por Saúl. Pues su fama comenzó a crecer de una manera grandiosa por esa obra que él hizo. Cuando muere ese rey Saúl, David entonces toma su lugar y es coronado como rey, siendo el segundo rey que gobernó a Israel por 40 años, ¿sí? Fue rey de Judá y luego rey de Israel. Se hizo aún más famoso todavía con el paso del tiempo, gracias a los triunfos de muchos ejércitos que él comandaba. Amén. Pero él comandaba los ejércitos, pero él antes se postraba delante del Señor ante toda guerra que él iba a hacer. No la hacía él en su fuerza, no la hacía él por maldad, no. Él la hacía direccionado por Dios. Por eso ganaba todas las guerras, porque era Dios que lo conducía, era Dios que le revelaba las estrategias de guerra para él ganar todas esas guerras. Amén. Él se hizo pues una persona de mucho renombre. Su logro más grande fue devolver el arca de la alianza a Jerusalén y por lo tanto Dios le otorgó una gran promesa a él, ¿sí? Él devolvió el arca que se le habían robado el bando enemigo. O sea, el bando enemigo se había robado el arca. Esa era una caja de oro, ¿sí? Revestida de oro, que adentro tenía 3 cosas muy valiosas y simbólicas. Tenía el maná, tenía la vara de Aarón, y también esa arca tenía las tablas de la ley. En esa caja estaba el contenido de todo lo que la ley, de todos los mandamientos del Señor. Amén. Estaba allí. Entonces, esa arca en esa arca se manifestaba el mismo poder de Dios, ¿sí? Y los filisteos se la robaron como si fuera un amuleto y se la llevaron porque ellos querían ganar las guerras, ¿sí? Pensaron que a ellos les iba a funcionar eso, pero no fue así. El pueblo se enfermó, toda esa gente se enfermó con tumores y con todo eso, y luego pues el arca David la recupera y la entrega a Jerusalén. Por David tener ese celo hacia lo que es de Dios, ¿sí? Y rescatar eso tan importante como es el arca del pacto, de la alianza, Dios a él entonces le da grandes promesas. Amén. Dios le da grandes promesas, pero fíjense que el enemigo viene y le roba, quiere robarle esa bendición a él. Intentó robársela. ¿Por qué? Porque él fue tentado en pecado. Porque David, en 2 de Samuel, cuando usted lo lea, en el versículo 11 y 12, se dice que él cometió adulterio con una dama ajena llamada Betsabé. Era la mujer de uno de sus militares.
fue el asesino intelectual de ese señor, de esa persona, de ese varón, para él casarse con ella. Pero fíjense algo, el hijo que tuvo con ella murió. Cuando algo procede de mala manera, cuando nosotros queremos lograr algo de mala manera, haciendo daño, en desobediencia, causando cosas malas, mire, todo se viene abajo, la familia se divide porque él tuvo problemas con sus hijos, él tuvo problemas familiares, sus hijos se levantaron en contra de él. El hijo murió, el hijo que concibió esta dama de él, ese niño murió y él cayó en una gran aflicción, pero el fruto, ese fue un fruto ¿de qué? De su autosuficiencia. Eso fue un fruto que él en su autosuficiencia, que él en sus pasiones, en sus bajas pasiones almáticas de hombre, él lo logró de esa manera. Él maquinó maldad, ¿sí? Esa no era la voluntad del Señor, que él codiciara a la mujer ajena. Él cayó en pecado, ¿sí? Entonces, él tomó a esta mujer, se casó con ella y el hijo del fruto de esa relación murió. Eso trajo una gran tristeza a su corazón como consecuencia de su pecado y muchos problemas personales. Toda la vida de David se le enredó. Él cayó en depresión, él cayó en tormento. Él no, fíjense, le estoy hablando del segundo rey de Israel, un varón del cual Dios dice en su palabra que tenía el corazón conforme al de él. Pero era un ser humano, ¿sí? Tenía sus debilidades, así como las tengo yo, como las tenemos todos, pero el Señor dice en su palabra que Él se fortalece en nuestras debilidades, que Él nos ayuda y el Espíritu Santo nos ayuda a ser fuertes. Amén. A decir, dice la palabra, diga el débil fuerte soy, a ser fuerte y a decir no al pecado y a las maquinaciones del enemigo. Amén. Del enemigo espiritual. Entonces, fíjense que el arrepentimiento llegó a David por medio, fíjense que él cayó en un estado de inconsciencia tan grande, de frustración, de depresión, de tristeza y de tormento, que él no se daba cuenta que él había pecado. Su dolor fue tan grande que él no se dio cuenta, él no podía ver la luz de Dios. Amén. Pero Dios siempre pone a alguien que nos ayuda, así como puso en mí, en mi familia, una persona que nos ayudó, que nos hizo ver, que nos puso la luz, que nos alumbró los ojos a través de sus oraciones, ¿sí? Que puso la luz de Cristo en nuestras vidas, en nuestra casa, a través de sus oraciones, ¿sí? Siempre hay alguien que Dios usa para nuestro beneficio. Y dice que a través del profeta Natán, que fue un amigo de él, un gran amigo, fue a hablar con él haciéndole ver su pecado, ¿sí? Allí fue que David reflexionó, oró, le habló, le aconsejó. Allí fue que David entra en razón, le viene la luz a él, la luz del Espíritu Santo, y David reflexiona, cayó en cuenta que le había fallado a Dios. Y en el Salmo 51, él expresa el dolor que sintió. Aquí lo tenemos, en el Salmo 51, lo vamos a leer rapidito, amén, porque es hermoso. Y lo que David, siendo un hombre guerrero, valiente, un hombre que Dios amó profundamente, dice lo siguiente, Salmo 51, él le ora a Dios, eso quedó escrito acá, ¿sí? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando él dice en lo secreto, hermanos, es cuando él entra en lo secreto, en la intimidad entre él y el Señor, y él le habla a Dios, y él se le arrepiente, y él le pide perdón a Dios. Amén.
Dice que en donde el Señor nos enseña a orar a los discípulos, les dicen, Señor, ¿y cómo vamos a orar? Le dice, entra a tu habitación y en el secreto cerrada tu puerta, ¿sí? Allí abres tu corazón al Señor. Allí comunícate con Él. Eso es algo muy íntimo entre nosotros y el Señor. Fíjate que Él dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando nosotros vamos al secreto de Dios, cuando nosotros oramos y hablamos al Señor, el Espíritu Santo nos da la sabiduría, nos da la salida. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda consolándonos, nos exhorta diciéndonos las cosas con la miel y el amor de Él, también nos enseña y también nos consuela para que nosotros nos levantemos como ese guerrero, como lo fue David, amén, a gobernar, que nos levantemos en el nombre de Jesucristo para el bien, que nos levantemos como lumbreras, que alumbremos con la luz de Cristo, ¿sí? Primero en mí, arreglarme yo con el Señor, ordenar mis pensamientos, ordenar mi vida y determinar, este es el camino que voy a andar, de la mano del Señor haciendo lo bueno, porque Él nos diseñó para que le honremos, amén, y le adoremos. Usted dirá, ¿cómo adoramos al Señor? Obedeciéndole al Señor, amando al Señor. ¿Y cómo amamos al Señor? El Señor dice en su palabra en el libro de Juan, que el que le ama a Él hace sus mandamientos, ¿sí? De esa manera vamos a amar al Señor. El que me ama hace mis mandamientos, cumple sus mandamientos. Eso dice la palabra, amén. Así amén. Que aquí David dice pues que en el secreto el Señor le mostró sabiduría, le ayudó, ¿sí? Entonces el profeta Natán le oró, le habló con dulzura, le dijo, mira, lo que te está pasando es por esto, porque todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Amén. Sea mala o sea buena, ¿sí? Entonces, eso dice el Salmo 51. Es larguito, yo le recomiendo que lo lean. Expresó el dolor, se arrepintió y lo escribió y nos los dejó acá como un ejemplo. Amén. Él comienza pidiéndole compasión a Dios y luego le ruega que intervenga en su vida. ¿Sí? En el Salmo, justo en el versículo 2 y el versículo 4, dice, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti he pecado. Él lo reconoció. Mire, arrepentirse es reconocer delante del Señor lo que hemos hecho. Amén. Cuando nosotros no lo hacemos constantemente, cuando colocamos nuestra cabeza en nuestra almohada para descansar, el Espíritu Santo nos redarguye, nos dice, hey, hiciste esto que no me agradó. Hay momentos en los que yo me tengo que levantar y decirle aquí a mi esposo, mi amor, perdóname, porque te llamé así como que te grité, o sea, me molesté por algo y perdóname, ¿sí? Perdóname. ¿Sí me entiendes? Somos seres humanos, pero al Señor le agrada que nosotros estemos a cuenta con Él y que reconozcamos nuestros errores. Si tenemos que pedir perdón, mire, dice la palabra 70 veces 7, es un número infinito, ¿sí? Hagámoslo y el Señor siempre nos va a perdonar. Amén. Él reconoció sus malas acciones que afectaron su relación con Dios y los demás, con todos los demás, que necesitaba la restauración que viene por el perdón de Dios. Amén. Entonces él fue restaurado, porque el Señor restaura. ¿Qué es restaurar? Restaurar es volver a nuestro origen, a nuestro diseño original. Cuando nosotros nacemos pues unos niños inocentes, ¿sí? Por eso es que los niños se van al cielo, porque ¿de qué se va a arrepentir un niño? Amén. ¿Sí? Restaurarnos es volver a nuestro diseño original. Entonces, fíjense que en Hechos 13:22, miren lo que Dios le dice a David. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí,
un hombre conforme a mi corazón. Eso lo dice el Señor, eso lo dice Dios. Él realizará todo lo que yo quiero. Fíjense que Él lo perdona, ¿sí? Él lo restituye, Él lo restaura y el hombre se levanta y le da, lo pone en el trono a gobernar a Israel por 40 años. Esto es lo que logramos con el perdón de Dios cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente. ¿Qué es eso de arrepentirse genuinamente? Wow, me dolió, Señor, haberte ofendido. Me dolió siendo tú tan bueno, tan misericordioso. Hermanos, mire, yo les voy a decir algo. Justo hoy lo pensé y le di gracias al Señor. El solo hecho de poder respirar libremente es un milagro. Amén. Es un milagro porque los aires están limpios. Aún los aires están limpios. Amén. Genuino, o sea, un perdón genuino. Eso nos acerca más a Dios y nos impulsa a ser transformados para llegar a ser todo lo que Él quiere que seamos. Amén. También el otro que se arrepintió, hombre de la Biblia, fue Pablo. Pablo perseguía a los cristianos y los mataba. Pero Jesús tuvo un encuentro con él y listo. Amén. Fue lleno del Espíritu Santo y él se arrepintió y él, bueno, imagínense usted todos los testimonios que nos dejó hasta hoy. Estamos acá gracias a que a él se le reveló el misterio de la iglesia, ¿sí? Dios le reveló, Jesús le reveló el misterio de la iglesia a Pablo. El arrepentimiento te acercará a nuestro Padre Celestial Jesucristo y al Espíritu Santo. En Zacarías 1:3 dice lo siguiente: por tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Dios lavará tus pecados. Amén. También, ese es otro de los beneficios. En Hechos 3:19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vuelvan tiempos de descanso de parte del Señor. Beneficio número 3. Dios te purifica. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Beneficio número 4. Comenzaremos a prosperar. Proverbio 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. El beneficio número 5, heredarás el reino de Dios. Marcos 1:15 dice: se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El número 6, comenzarás a comer lo bueno de la tierra. Isaías 1:19-20 dice: ¿están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra, ¿sí? Se niegan a hacer, quedamos en el beneficio número 6, ¿sí? Amén. Dice: comenzarás a comer lo bueno de la tierra. En Isaías 1:19-20 dice: ¿están ustedes dispuestos a obedecer? Pregunta. Comerán lo mejor de la tierra, ¿sí? Luego dice: se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor lo ha dicho. Amén. Eso, de verdad que nosotros vamos a comer lo mejor de la tierra, amén, porque estamos en obediencia. Recibirás, este es el número 7, recibirás vida eterna. En Juan 10:27-28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie las arrebatará. Bueno, hermoso verdaderamente cuando nosotros nos dedicamos a examinar lo que es el arrepentimiento, la conversión, lo que es la santificación. Poco a poco vamos a ir aprendiendo, amén. Poco a poco, poco a poco. Lo importante es que nosotros estamos arrepentidos, que de acá en adelante vamos a recibir las bendiciones del Señor. Él se va a encargar aún sin que nos demos cuenta de cambiar las cosas. Solo toca hacer en este caso lo que hizo David, lo que hizo Pablo. Amén.
arrepentirnos y seguir adelante de la mano de Dios. No importa si nosotros, pues, en este andar del Señor como niños pequeños, cuando un niño está aprendiendo a caminar, su papá y su mamá lo van llevando, lo van dejando, él se cae, él se raspa su rodillita, le duele haberse caído, llora un poquito, pero lo levantan sus padres con amor y lo siguen conduciendo hasta que él se endurece y corre, camina solo y seguro. Así hace el Señor Dios con todos nosotros. Amén. Es un camino hermoso en donde el mismo Dios, a través de su Santo Espíritu, nos va a ayudar. Amén. Amén. Es así, no temamos, sigamos adelante y perseveremos. Perseveremos porque es lo único que nos va a garantizar paz y nos va a garantizar, pues, ser salvo en momentos difíciles. Amén. Y va a hacer todos los milagros posibles en nuestras vidas. Así que vamos a orarle a Dios y a darle las gracias por su palabra. Le damos las gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos.